El Grupo Intercolegial de Investigación en Ecología Política y el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentan Muy buenos días y quisiera agradecer al Grupo de Ecología Política toda esta organización y en este momento tan importante para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el país. Estaba escuchando a los compañeros y parece ser que hay un modus operandi, se reproduce constantemente el engaño. Estuve muchos años en el estado de Chiapas, cómo se engaña, cómo se divide a las comunidades, cómo se desinforma. O sea, un factor común en los megaproyectos es ocultar, ¿no? Aquí todos estamos sentados, nadie tenemos la información exacta del proyecto ejecutivo de los dos grandes megaproyectos del país. Entonces eso es lo primero, ¿no? Hay un engaño, hay un ocultamiento de información y así siempre ha procedido el Estado. Y bueno, también tenemos que entender que son fuerzas supranacionales, o sea que el Estado ya está en un segundo plano desde el punto de vista geopolítico bueno, esta realidad la tendríamos que estar enfrentando. Y bueno, yo ayer frente a todos estos desalientos dije, bueno, ¿qué podemos? Decían las preguntas que hacían, ¿qué podemos hacer? Dije, bueno, es un poco difícil dar una orientación, pero creo que lo más importante, y en ese sentido el papel que tenemos como profesores y como universitarios, es producir información, producir conocimiento y formas de abordar esta problemática tan compleja, que no es que además es prioritaria y urgente, pero necesitamos elementos. Y yo dije, bueno, más que hablar de la desgracia del estado de Chiapas y de cómo hemos perdido cada año que voy, el tramo de la carretera es un pedazo menos de selva y las formas que se dan ahí de extracción, y el proyecto de Santo Domingo de la presa, realmente es un reflejo de un patrón permanente en todos los estados de la República y con todas las comunidades. Entonces decidí manejar mejor algunos elementos que nos pueden ayudar más que nada a pensar por dónde le podemos entrar a este problema. Entonces voy a intentar hacer un vínculo entre las ciencias sociales. Yo soy biólogo, ecólogo, entonces y un poco puentear lo que podamos hacer, ¿no? Básicamente, nuestro territorio constituye el reflejo histórico de una tensa relación de poder entre las antiguas formas de organización primaria y de producción sustentable de la vida, donde hoy, como lo hemos atestiguado aquí, sí, así se escucha mejor, perdón, donde hoy, como lo hemos venido atestiguando, pues todavía hay formas de utilización sustentable de la vida, de la tierra y el agua, y se utilizan bajo la perspectiva de bienes comunales en reductos de propiedad social. Aquí lo primero que tendríamos que estar poniendo en la agenda legislativa es qué pasa con el 27 constitucional. ¿Cómo vamos a entrar o cómo vamos a defender, o si se va a seguir desmontando todo lo que es la propiedad social? Y por otra parte, en contrasentido, hay formas de control territorial, desposesión, despojo y transformación radical y acelerada de los paisajes terrestres y lacustres, que en la modernidad, como discurso civilizatorio, como discurso hegemónico del capital impuesto en esta milenaria región donde se establecieron las primeras culturas. Bueno,
ya se ha hablado mucho del desagravio y de toda esta comunicación, pero sí lo que no hay que negar es que de 1500 a 1600, pues hubo básicamente un deceso de 20 millones. Jan de Vos ahí en Chiapas ha documentado bastante cómo se dieron los etnocidios. O sea, los mayas no se extinguieron nada más así, ¿no? O sea, hubo etnocidios, hubo una serie de cosas. Pero bueno, esta tensa relación ha devenido en formas violentas de ocupación territorial, desaparición forzada y desplazamiento de los pueblos a partir de 1994. Bueno, aquí lo que quisiera es que como que identificáramos ciertas entidades territoriales como las ciudades, los entornos regionales y la disponibilidad en una trama, digamos, de espacio temporal prolongada, ¿no? Nosotros tenemos, como ya lo mencionaba Enrique en su ponencia, pues ya tenemos aquí más de 100,000 años que aparecimos, y nuestro ancestro tiene como más o menos 1,5 millones de años, el último fósil que se encontró. Entonces, bueno, sí tenemos una larga historia de habitar la Tierra, y tenemos apenas 10,000 años de vivir en ciudades. Entonces, las ciudades son un claro ejemplo de cómo hemos ido transformando. Originalmente estábamos establecidos en poblaciones donde había disponibilidad de agua y alimentos, y la posibilidad de la reproducción y producción de las mismas a través de la domesticación de especies. Sin embargo, y ahora ya entrando un poco en la parte más teórica de las ciencias sociales, el espacio social se ha conformado a partir de relaciones de poder y excedentes de producción, según Marx y por supuesto Henri Lefebvre, así como una yuxtaposición de un conjunto de campos y sistemas de creencias en el marco de las estrategias de reproducción social. Y ahí ha escrito mucho el sociólogo Pierre Bourdieu. Y digamos que a partir de cómo se produce el espacio social es cómo se va degradando también el espacio natural, ¿no? Hay un segundo ciclo de ocupación que ya no obedece a cómo se instalaron las poblaciones originalmente, sino más bien a ocupaciones territoriales. Si uno se va, por ejemplo, a la zona de Honduras, como donde se entra a tierra firme, cómo las estrategias militares iban haciendo las trazas en las ciudades e iban tapando las organizaciones para establecer, pues las trazas urbanas y las trazas de territorio que veíamos, los cuarteles, y las trazas eran cuarteles y estrategias militares que se aprendieron los españoles de los romanos, ¿no? Entonces, hay una concentración de la población que facilita el intercambio de mercancías. Las ciudades han sido siempre centros de poder político, económico y militar. ¿Por qué meto todo este apretado proceso? Lo que hay que entender en este metaproceso, en términos de Rolando García, es la emergencia de las estructuras producto de dominio y de sobreacumulación, el agotamiento de entornos naturales y el impacto de transformaciones del paisaje sobre los umbrales de la estabilidad ambiental, pero sobre todo también en el espacio simbólico, que ha jugado un papel lo urbano en la segregación social del otro, del nativo, del pueblo, del barrio. O sea, hay una vertiente del urbano en el ámbito de lo material y otra en el ámbito de lo simbólico. Tenemos procesos de hiperurbanización vinculados a megaproyectos de movilidad. Ha habido una serie de transformaciones espaciales concatenadas en procesos lineales y progresivos que obedecen a un modo de producción específico y que tienen su base en la producción de este espacio social materializado a través de megaproyectos, urbanizaciones, resultado de mecanismos de sobreacumulación de capital a través de procesos especulativos inmobiliarios, intervenciones y megaproyectos urbanos y de movilidad asociados al cambio de uso de suelo. Bueno, ahí hay toda una serie de teóricos y estudios específicos sobre este fenómeno, e incluso aquí lo que es muy importante también como fenómeno urbano es que hay una sobreexplotación, adicionalmente siempre hay una sobreexplotación hídrica y desecación de humedales y cuerpos de agua, y que posteriormente todos esos territorios que son agua, bueno, el caso de Chapala es muy dramático, lo tenemos ahí muy reciente, se incorporan a un mercado de suelo urbano.
Bueno, este excedente de capital se coloca como deuda y se materializa en la producción de ciudad a través de la industria de la construcción, a través de los organismos financieros internacionales. Bueno, aquí yo quisiera que pensáramos, ayer seguramente todo lo de los corredores interoceánicos, trenes, todo esto, que pensemos exactamente qué papel está jugando la movilidad. Ya desde 1917, en la antesala de la Primera Guerra Mundial, la concentración de capitales de la industria automotriz presentaba ya procesos de concentración monopólica a través de clúster y cárteles que se disputaban el poder hegemónico. Aquí un concepto útil de movilidad es que es la capacidad actual y potencial de desplazar bienes, información y personas. Si nosotros entendemos ese concepto en el contexto del capital, tiene sentido todos estos corredores que van de la costa este de Estados Unidos y que van a atravesar el país por el Istmo, por Mesoamérica. Entonces hay toda una estrategia geopolítica que se explica por estos procesos, ¿no? Hemos sufrido una compresión también del espacio-tiempo en las últimas décadas como consecuencia de una economía transnacional y el desarrollo tecnológico acelerado que incrementa la velocidad y desplazamiento de bienes e información. Un impacto disruptivo sobre las prácticas político-económicas, lo que hablábamos de los poderes supranacionales, y el balance del poder de clase, así como la vida cultural y social. Ahí, bueno, Manuel Castells y David Harvey han escrito. Y bueno, ahora ya se ha generado un concepto de Kaufman que es la motilidad, es la expresión de la movilidad como capital. Es decir, que todo este movimiento de estos flujos de materia, energía, personas, información, se vuelven capital. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que entender de la fenomenología. Bueno, los cambios de los patrones de movilidad pueden ser la base de cambios societales fundamentales, cuyas consecuencias para la gente y para los territorios son aún ininteligibles. Bueno, digamos que estas dos motores que quisiera que los tuviéramos en mente, la megaurbanización y la movilidad a través de estos proyectos, son los procesos, los motores de la sobreacumulación de capital. Entonces, estos motores obedecen justamente una estrategia geopolítica supranacional de concentración de capital y de poder. El conjunto de los corredores transoceánicos, bueno, todo esto que ya vimos, incrementa los impactos de la biodiversidad. Me voy a ir muy rápido porque creo que pero los impactos, hay metodologías, los impactos se miden en magnitud, extensión y permanencia en el tiempo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a los estudiantes, a los colegas, hay metodologías para que podamos medir lo que está ocurriendo en el territorio con herramientas a las que podemos tener acceso. Y bueno, se han desarrollado toda una serie de conceptos, pero el que me voy a centrar es en el de integridad ecológica que desarrolló Mora en 2017, que es una modelación espacial por conceptos y variables latentes, donde los indicadores de la integridad ofrecen una evaluación holística de la condición del ecosistema en términos que juegue el papel de la biodiversidad en el mantenimiento de la autorregulación, la autoorganización y las propiedades estabilizadoras de los procesos ecológicos. Aunque suene muy complejo, todo esto se puede medir y ya se midió. Entonces, lo que voy a tratar de mostrarles es algunos zooms donde está este tipo de… Aquí vemos la Ciudad de México en esa mancha morada, la ciudad de Toluca, la ciudad de Cuernavaca y la ciudad de Puebla. Todo lo que está blanco es absolutamente transformado y deteriorado. Los únicos territorios, si ven a su derecha, está la Sierra Nevada. La parte azul más fuerte es lo último que queda de un ecosistema que todavía se puede autorregular, autoproducir y crecer. Es decir, ya hay una cuestión de pérdida de integridad y vemos que pues estas sierras que todavía se ven verdes son las que alimentan a estas 4 ciudades, ¿no?
El asunto, por ejemplo, si vemos y pensamos en corredores, en movilidad, aquí vemos a Querétaro, Celaya, cómo están unidas las ciudades, los puntitos son comunidades, o sea, cómo está dispersa todavía la población y cómo las partes verdes oscuras es donde todavía hay condiciones ambientales que pueden sostener la vida. Miren, esto es lo que nos queda de integridad ecológica de ecosistemas que todavía pueden ser autorregulados, que todavía pueden crecer y todavía se pueden incrementar a través de su germoplasma. Tenemos aquí toda la parte de la región de las Cañadas, la selva, la Candona, nada más para que pensemos en los megaproyectos de ayer. Estas son zonas que todavía, digamos que conservan cierta posibilidad de funcionar como ecosistemas, un manchón de la selva, la Candona. Aquí esto es la parte de la selva Zoque Maya, la zona Mije y Zoque, que es la selva de los Chimalapas, y bueno, toda la continuidad. Hay una parte en el Soconusco, en la Sierra Madre del Sur, en los estados de Guerrero y Oaxaca, y si observan, también tenemos la península de Baja California, pero ahora, ¿qué es lo que, bueno, ok. Bueno, pero si nosotros combinamos con la degradación ambiental, que es otra forma de evaluar el territorio, y lo sobreponemos, nos vamos a dar cuenta que de las áreas naturales que nos quedan en el territorio, tenemos 67.3% de ecosistemas naturales. Hemos transformado irremediablemente, sin procesos de sucesión ni nada, o sea, deteriorado y sin ninguna posibilidad, el 32.7%. Pero de todo lo natural que nos queda, de todos los ecosistemas naturales que nos quedan, si utilizamos esta combinación de la integridad ecológica con el deterioro ambiental, resulta que tenemos una gran extensión de territorio, que es todo esto que es color como mamey, donde si bien es natural, está deteriorado. O sea que habría que estar restaurando. Y entonces, si hiciéramos la cuenta, por ejemplo, nada más de las selvas tropicales, nos queda un 7.4% del territorio. O sea, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que tenemos concesionado? ¿Y qué es lo que podemos hacer territorialmente hablando? Nos queda también un 16% de las sierras templadas, es decir, toda la parte de Chihuahua, Durango, que hay bosques, ya nada más nos queda el 16% de esos ecosistemas. Y nos queda, bueno, un 3% de grandes planicies, pero a lo que voy también es a la parte de los desiertos. A pesar de que son desiertos y a pesar de que digamos, la diversidad es menor, y tenemos también un alto grado de deterioro, que lo pueden ver en la parte de arriba, y nos queda un 22.6% de nuestros desiertos. Es decir, ya estamos en un límite y un poco por eso les decía, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de estrategias podemos hacer con estas cifras, ¿no? Frente a una concesión, o sea, los que están tomando decisiones están considerando qué quedó del país o qué nos dejaron estos últimos gobiernos, o vamos a estar actuando por ocurrencias y sin información. Entonces, lo primero, pues, es que nosotros asumamos también el rol y de ver qué podemos hacer. Bueno, creo que ya se me acabó el tiempo. Aquí viene toda la parte de la península, y nada más quisiera que observáramos de estos índices qué estados están más o menos conservados, qué estados ya están prácticamente en riesgo y cuáles estados están prácticamente sin posibilidad de sustentabilidad. Yo estuve trabajando mucho en el estado de Tabasco. El estado de Tabasco deforestó
le queda el 2% de sus ecosistemas naturales. El 98% se transformó con estos megaproyectos chontales, plátano y cacao, la chontalpa, etcétera. Entonces, bueno, esto es solo para ir pensando, pues, cuál es la condición en la que están hoy nuestros ecosistemas y utilizar esta información para pensar estratégicamente dónde vamos a establecer prioridades de acción. Gracias.